Esto es En torno al dinero. Hay una pregunta del público, pero no me gustaría ponerla antes de la siguiente consideración. ¿Qué rumbo puede tomar la crisis que actualmente que estamos viendo en Cuba? Yo tengo la impresión de que a diferencia de las crisis anteriores, como fue el Marielazo en 1980, el Maleconazo en 1994, en medio de la crisis de la caída del sistema soviético, la actual crisis se inserta también con dos grandes realidades nuevas. La primera es una población joven que no cree en la ideología de la revolución. Yo creo que esto es muy importante. Es una población, yo me atrevería a decir francamente que yo creo que la mayoría de los cubanos no son ni militantes del partido y muchos de los que lo son simplemente porque les conviene, pero no porque les convence. Pero la gran mayoría de los jóvenes no creen en el sistema ni comunista, ni creen en la economía centralizada y quieren libertades. Y es por eso que en estas protestas recientes brincamos del grito de eh, queremos medicinas para la pandemia, queremos agua, queremos luz, queremos alimentos, faltan medicinas, a libertad, libertad. O sea, ¿cómo puenteas el tema de la demanda de condiciones materiales deterioradas con el reclamo político? Y en esto quiero decir que me parece que el movimiento tiene un trasfondo político muy fuerte, que no es la intervención de Estados Unidos, porque eso es simple retórica. Es un movimiento auténtico de una nueva población cubana que no cree lo que les dice el gobierno. Por eso el alegato del presidente Díaz-Canel de que esto es producto del intervencionismo de Estados Unidos, cuando la gente escucha eso, no le creen. No tiene tracción eso. Y él además, como un presidente que no fue electo por voto popular ni por una revolución, no tiene la autoridad moral que tenía en todo caso Raúl y Fidel. Entonces, trae una crisis de credibilidad y está reflejando esa crisis de credibilidad en sus reacciones tan tardías, tan equivocadas frente a la situación, porque eso hay que ver cómo ha estado cambiando en una semana toda la táctica del gobierno. Pero ese es el primer fenómeno que hay. Una nueva población de jóvenes que no creen en la revolución, que creen que es una dictadura y ven esa burocracia dorada que gobierna su país, que se están haciendo ricos, que sus hijos se están haciendo ricos y ellos están en una miseria revolucionaria. Esa es una parte. ¿Qué esperarían de México? ¿Esperaría algo Cuba de México? ¿O México debe asumir algún papel, un rol importante en esta crisis, Ricardo? Yo lo que creo es que el presidente López Obrador no ha entendido el problema. Eh, yo lo que siento es que México no tiene política exterior, ni hacia Cuba ni hacia nada. Entonces, lo que puedo decir sobre lo que debiera estar haciendo México, pues es simplemente una idea de que México, país, por su situación geográfica, como uno de los tres países que componemos la frontera con Estados Unidos. Es decir, Cuba hace frontera con Estados Unidos, aunque no es exactamente físico, pero es prácticamente claro. Lo mismo. Es lo mismo nuestro país y Estados Unidos. Entonces hay una relación triangular histórica que siempre ha estado presente. Entonces, por un lado, y si me permites nada más terminar un punto sí, claro, por supuesto. que estaba diciendo anteriormente,
para englobar qué es lo que debiera estar haciendo México o la comunidad internacional vis-a-vis el conflicto en Cuba. Un primer aspecto es esta nueva generación de cubanos que no creen en el sistema. Pero por el otro lado, tienes a un sistema que llama a la represión. Su primera reacción del presidente es llamar a la represión. Todos lo escuchamos llamando a sus militantes a que salieran a la calle a atacar a la gente, a los cubanos que estaban manifestándose. Entonces, y sacaron a la policía, han desaparecido mucha gente, incluso se habla de muertos. Todo eso está por confirmarse porque como cortaron el internet, eso no lo sabemos bien. Pero el segundo complemento que hace inevitable que esto siga adelante es la revolución tecnológica. Porque junto con los jóvenes desafectos, son jóvenes también que están en la idea de que tienen todo el derecho, y quizás esto es lo que dicen cuando gritan libertad, libertad, todo el derecho a tener internet. Claro. Todo el derecho a comunicarse, que están pidiendo pues todos los jóvenes del mundo. Claro. Porque son parte de una revolución tecnológica. Y la revolución tecnológica no es simplemente tener un aparato y tener internet. Es una nueva forma cultural de asociación de las sociedades mundiales, globales. Y entonces los jóvenes cubanos no están exentos de eso. Ellos también exigen el derecho a la comunicación, el derecho al internet, el derecho a saber, a comunicarse, a difundir sus ideas, a escuchar a otros. Eso se ha convertido en un nuevo derecho universal. Y ellos lo saben. Entonces, si combinas las dos cosas, Eduardo, los jóvenes descreídos y la revolución tecnológica, lo que tienes es la tormenta perfecta para un conflicto social continuado. Y esto va a continuar. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho el régimen? Su respuesta del presidente fue primero reprimir, que es como responden los regímenes autocráticos a cualquier manifestación de protesta. Entonces, manda a los golpeadores vestidos de civil como si fueran militantes del partido, pero en realidad son policías. Después los uniformados están desapareciendo a periodistas, a ciudadanos, organizadores, etcétera. La dimensión de eso no lo sabemos, pero por los reportes que salen de amistades y de gente de Cuba, pues al parecer es una cosa extendida, peligrosa y muy atemorizante. Entonces la gente tiene derecho a sentir temor, pero al mismo tiempo ese temor se atempera con las decisiones que ellos ven como represivas y equivocadas. Entonces, la reacción de este presidente, no electo por el pueblo, sino impuesto por el partido, es de reprimir. Pero inmediatamente vienen los disensos, y este es otro fenómeno que es, renunció un viceministro del Ministerio del Interior, que es el aparato político de inteligencia y militar de control político en Cuba, por excelencia, dimite el viceministro protestando por los métodos que está empleando su propio gobierno. Es una cosa que nunca habíamos visto, claro, nunca. Claro, sí, supongo. Entonces, ¿qué me dice a mí de que hay contradicciones internas en el aparato mismo? Y por otro lado, acaban de anunciar una medida de que de repente abren a la importación privada de alimentos y medicinas sin pagar aranceles a toda la población. ¿Por qué? Porque la gente está desesperada. Entonces, el gobierno un día reprime, al otro día quita todos los aranceles para que la gente pueda importar cosas, mientras su frente interno empieza a desmoronarse. Porque yo no puedo pensar, francamente, que ese viceministro del Interior haya renunciado por motu propio, sino que yo creo que eso es
la deliberada expresión de una parte del aparato político de Cuba diciéndole al presidente de Cuba, no estamos de acuerdo con lo que estás haciendo. Ricardo, eso no es correcto. Dos cosas rápidas. A ver, hay una pregunta del público que me gustaría expresar pidiéndote la respuesta a ella. Y la segunda, y espero que no sea yo muy abusivo, pero estamos por entrar, me gustaría ver si es posible que mañana tuviéramos una tercera sesión hablando ya de la posición de México en este conflicto de América Latina y de Estados Unidos. No sé si sea muy abusivo de mi parte pedir que tuviéramos mañana una tercera sesión para analizar este asunto, porque como podrás ver en la sala, hay otras personas también que van a participar en el programa, y yo le seguiría, pero sí, bueno, la primera es, ¿podrías estar mañana con nosotros a la hora que tú dispongas? Sí puedo. Ok, perfecto. Está bien. Para tratar de ver entonces qué hacer. Ok, ese es viene hacia el futuro. Ahora, la pregunta, ¿nos las das, Mirta? La pregunta de Carlos Gómez Álvarez Tostado, tengo entendido que es. Tu audio, por favor. No, a ver, la digo yo. Okay. Le dice, ¿cuál es el papel, qué tan importante es cuál es la importancia del petróleo venezolano para la subsistencia en Cuba? Era muy importante, pero ha dejado de serlo porque por la crisis en Venezuela. Y bueno, quizás valdría la pena para poder abordarlo bien, lo explicaría mañana, para explicar cómo la crisis en Cuba es una crisis con repercusiones geopolíticas para toda la cuenca del Caribe, y en esto incluyo Haití, República Dominicana, las pequeñas islas que reciben petróleo venezolano, Venezuela, Colombia, Nicaragua y El Salvador. Esa es la cuenca donde la influencia de Cuba es muy importante, y toda la zona entra en crisis cuando Cuba entra en crisis, y creo que es importante abordarlo. Como te has dado cuenta, Eduardo, pues doy respuestas un poco largas, por querer alargarme, sino porque creo que es muy importante tratar de entender los telones de fondo de estas cosas, porque es muy importante y sí va a tener una gran repercusión en México, porque esto desmorona uno de los pocos pies de barro de la política exterior mexicana, que era un poco querer asociarse, dar la idea de que es amigo especial de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Con mucho gusto, Ricardo. ¿Sabes cómo te agradecemos todos que compartas con nosotros este conocimiento? Mañana, si te parece bien, a la misma hora, a las 7, tenemos contacto nuevamente contigo. Es un enorme placer tener la posibilidad de escucharte. Muchas gracias. Con mucho gusto. Esto es En torno al dinero.